Santi Carpintero, centrocampista. Esto es Martiricos 08. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es Martiricos 08. A beneficio de Aldeas Infantiles. Fue lo más parecido a Tulalán que vimos hasta Tulalán. Era eficacia, fiabilidad, consistencia, un seguro de vida para el equilibrio de la sala de máquinas de Juan Ramón Muñiz. El asturiano se pertrechó con un soldado con tropecientos partidos en segunda a sus espaldas. Nada podía salir mal con él en la 2007-2008. Titularísimo e intocable. Pocos o nadie entendieron que no se contara con él para la Vuelta a Primera División. Santi Carpintero, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? El ascenso a primera de nuestro querido Málaga Club de Fútbol en 2008 es la inspiración del proyecto Martiricos 08, un proyecto solidario de comunicación y entretenimiento dedicado al club de nuestros amores. Queremos que este proyecto llegue también a quienes más lo necesitan a través de vuestras donaciones económicas que irán destinadas a niños, niñas y familias de Málaga en situación de vulnerabilidad atendidas por Aldeas Infantiles SOS. Entra en nuestra web y colabora. Estamos con Santiago Silvino Carpintero Fernández, nacido en León el 28 de septiembre de 1976. Solo estuvo una temporada en el club, en la 2007-2008, en la que jugó 36 partidos de liga. El calentamiento. Colabora Clínicas Mentadental. ¿Qué edad tenías y dónde vivías en Málaga esa temporada? Pues yo creo que tenía 31 años y vivía en Teatinos. Ok. ¿Qué dorsal llevabas en la camiseta, te acuerdas? El 15, claro. ¿Qué botas usabas? Adidas. ¿Qué coche tenías? Un BMW X3 y un Mini. Ajá. ¿Te gustaba más jugar con camiseta por dentro o por fuera? Por fuera. ¿Tu mejor amigo dentro de ese equipo quién era? Antonio Hidalgo. ¿Con quién crees que te entendías mejor dentro del campo en ese equipo? Con Antonio Hidalgo. ¿Para ti quién fue el jugador revelación esa temporada? Jesús Game. ¿Un atributo que resaltarías de Muñiz? Consistente, serio, trabajador, humilde. Y por último, un consejo futbolístico que le darías al Santi Carpintero de la 2007-2008, si pudiera dárselo hoy día. Que disfrutara de cada minuto que jugara en el campo. El primer tiempo. Colabora Porras y Serralbo Abogados. Santi, tú fuiste uno de los primeros fichajes de ese proyecto 2007-2008. A ti te ficharon bastante antes, ¿no?, de terminar la temporada anterior, ¿puede ser? Yo creo que sobre el mes de mayo aproximadamente ya llegó a un acuerdo con el Málaga. Y dependía de que el club se salvara, entiendo, ¿no? Sí, yo creo que una semana o 2 semanas antes de que se salvara ya había dicho que sí, pero bueno, entendía que el Málaga se iba a salvar seguro. ¿Cómo fue esa llamada? ¿Con quién hablas? ¿Cómo se da ese movimiento? Pues Muñiz habla con Joseba Díaz, que era mi agente cuando yo estaba en Vitoria, en mi último año del Alavés, y le comenta la posibilidad de que yo quiera o pueda ir a jugar al Málaga, y en el momento que me dijo el nombre del Málaga, pues dije que sí, no me lo pensé 2 veces. ¿Estuviste pendiente de ese último partido donde se salva el Málaga contra el Cádiz con un gol precisamente de Antonio Hidalgo? Por supuesto que sí. Al final estaba pendiente porque era mi futuro, claro. Vosotros también la temporada anterior estabais también en la pelea para salvaros con el Alavés, ¿verdad? Sí, así es, porque una nefasta, digamos, actitud de Peterman destrozó el vestuario por dentro y lo que podía ser un equipo claramente de ascenso, favorito para ascender, se convirtió en una feria. Sí, fueron varias temporadas un poquito agónicas con Peterman. Santi, Málaga tú ya la conocías porque he leído por ahí que tú veraneabas en Málaga, ¿no? Sí, así es. Yo fui desde que tenía 7 años, fui al sitio de Calahonda hasta que tenía 17.
Y fuiste, yo creo que uno de los primeros fichajes en llegar, como hemos dicho, se hicieron 11 fichajes, llegaron a Poño, llegaste tú, llegó Peragón. ¿Tu primera sensación al llegar a esa pretemporada de Antequera, cuál fue? Pues la primera sensación fue que teníamos un equipo espectacular, porque yo llegué me acuerdo que hice el reconocimiento médico con Wellington y con Eliseu, Sí. y con el de Rosario yo no les conocía, la verdad, yo no tenía ni idea, pero bueno, yo sí me había enfrentado al Málaga tanto en primera división como en segunda, sabía de los jugadores que habían quedado y en la columna vertebral del equipo era prácticamente de primera división. Y entendía que con los refuerzos que estaba viendo, casi todos de la Liga Portuguesa, pues yo creo que íbamos a tener un equipo en segunda bastante apañado. ¿Hubo algún futbolista que no conociera y te sorprendiera especialmente, Santi? Sí, como te he dicho antes, Jesús Gámez no tenía el gusto de conocerle ni personal ni profesionalmente, porque me había enfrentado a él, pero no me había fijado. Y la verdad que me pareció espectacular. O sea, el lateral derecho de lo mejor que había en España, sí. Tampoco conocerías mucho a un joven Apoño que llegó ese verano del Marbella para darte un poquito de competencia ahí en la posición. ¿Te lo puso especialmente difícil en pretemporada? Creo que somos jugadores, digo somos porque todavía me veo jugando, pero creo que somos completamente diferentes. Apoño era un 8 y yo era un 6. O sea, no había color en ese sentido. Creo que al final yo jugaba por mis características de 6 posicional, de 6 por delante de la defensa, y yo veía a Apoño más un 8 con llegada, con muy buen disparo, con visión de juego. Entonces éramos jugadores completamente diferentes. Santi, Muñiz tenía fe ciega en ti, ¿no? Porque fuiste jugador titularísimo desde la jornada 1. Bueno, durante toda la temporada prácticamente te perdiste, lo poco que te perdiste fue por lesión, ¿no? Sí, porque como te he dicho, yo creo que era el único jugador posicional, el único 6 posicional que había en la plantilla. Y para el sistema de Muñiz y para cómo veía el fútbol, la idea que tenía él, un 6 posicional es súper importante. Dentro de las paradojas del fútbol que tiene, cuando los entrenadores que tienen un sistema muy definido, que son muy buenos defensivamente, prescinden del 6 posicional, pues suelen tener bastantes problemas y por eso la mayoría de los partidos que empiezas perdiendo con el equipo acabas perdiéndolo porque prescinden del 6 posicional y bajo mi punto de vista se equivocan porque al final es el que da equilibrio al equipo. Se inicia la temporada, Santi, de manera fulgurante, con 7 victorias consecutivas. Entonces fue un registro récord en la segunda división. ¿Cuál crees tú que fue la clave de ese inicio? Bueno, yo creo que hicimos una pretemporada muy buena. Creo que a nivel físico empezamos con un tono muy alto, porque es verdad que la pretemporada fue súper exigente. Yo venía de todo lo contrario en Vitoria, de tener a un Dimitri Peterman que hacía todo él, el aspecto físico, el aspecto táctico, el aspecto incluso médico, y no hacíamos nada. O sea, estuve 3 años pasando las canutas para llegar a final de temporada, más que nada porque a nivel físico no trabajábamos apenas nada, ¿no? Y era una pena, pero la ilusión, las ganas y al final una pretemporada, como ya te he dicho, muy, muy, muy exigente en lo físico, pues hizo que el equipo pues, empezara como un tiro y al final pues te aprovechas de eso, ¿no? El empezar también el nivel de confianza es muy alto, a pesar de que luego al final pues terminamos, creo que con la gasolina ya en la reserva y nos costó un poquito. Hemos mencionado anteriormente la figura de Antonio Hidalgo, que fue, yo creo que sin duda, el nombre de esa temporada, máximo goleador, no siendo delantero, con 14 goles. ¿Tú crees que su buen rendimiento también se debió un poco al aire y a la seguridad que le dabas tú por detrás? Hombre, al final el equipo son 11 jugadores. Está claro que a nivel de compenetración hay determinados puestos en los que unos dependen más que otros en el rendimiento, ¿no? Y el hecho de tener un 6 posicional a Antonio lo que le daba es mucho margen para dejarse descolgado y tener llegada desde atrás, que yo creo que es prácticamente la característica mejor que tenía Antonio, ¿no? Tiene una llegada espectacular y aparte de la visión de juego, su juego a 1 o 2 toques desde atrás, como acompañaba la jugada. Y al final en el campo yo lo tenía claro, ¿eh? Yo le decía, Antonio, tú haz lo que te dé la gana, que ya me encargo yo de quedarme por aquí.
y a nivel defensivo yo no me muevo. Y al final, pues creo que el tiempo y los resultados nos dieron la razón y creo que se consiguió hacer una muy buena pareja, la verdad. ¿Os sorprendió un poco esa versión goleadora suya? Porque hasta entonces en su carrera no se había visto tanto ese jugador con tanta llegada, ¿no? Bueno, yo creo que es una virtud que tenía él. Ya en los entrenamientos lo hacía igual. Lo que pasa es que en los partidos, para un 8 llegar tanto a área es muy difícil, ¿no? Y el hecho de que nosotros jugábamos en un bloque medio, casi un bloque bajo, salíamos rápido a las contras, transitábamos muy rápido, a él le venía muy bien por eso, porque al final era un jugador que abarcaba mucho campo, que te iba casi de área a área y la llegada que tiene de atrás les pillaba por sorpresa, aparte de que luego es un gran lanzador de penaltis. Entonces se aprovechó también de algunos penaltis y consiguió pues llegar a una cifra que si hoy en día hay un jugador de segunda A que mete 15 goles jugando de 8, no sé el valor que tendría en primera división, pero sí que hubiese sido un contratazo de primera división seguro. No, sin duda. La temporada, como decíamos, empezasteis como un tiro, pero conforme iba avanzando la temporada, sobre todo acercando a vosotros al último tercio de temporada, llegaron un poquito la época de vacas flacas. ¿Puede deberse también que la temporada, como tú decías, por ejemplo, en tu caso, que no tenía un recambio natural en esa posición de 6, llegarais muy, muy sobrecargados al tramo final de temporada y prácticamente tiesos físicamente? Sí, 100%. Yo creo que las semanas eran muy exigentes a nivel físico. Creo que Muñiz también quería que el equipo estuviera 100% en los partidos y quizás se nos quedó la plantilla un poco corta, pero bueno, nunca sabes lo que puede pasar. Hay jugadores que pasamos momentos mejores, momentos peores y yo creo que al final lo que cuenta es el ascenso, ¿no? Y yo creo que a nivel físico la segunda división a cualquier equipo le pasa factura. Es muy difícil que veas un equipo que acabe físicamente como, no sé, como un tiro. Es muy difícil conseguir eso, ¿no? Porque son 42 partidos y es muy larga, muy exigente. Luego al final Málaga tiene su época también de calor, de humedad y es un poco complicado no llegar al final de la temporada con las baterías bajas, ¿no? A nivel de recambio pues era difícil encontrar un 6 posicional, hoy en día también es difícil encontrar un 6 posicional y que sea organizador, que sea técnicamente aseado, es difícil. O el día que me fui, nunca se me olvidará la rueda de prensa que hice porque creo que Tapia me debe todavía una cena, porque no encontraron un Patrick Vieira en Málaga, sí que encontraron un Tulalán, pero para encontrar a Tulalán tuvieron que rascarse el bolsillo. Sí, eso sí es verdad. Hablábamos de que llegasteis físicamente bastante justo a final de temporada, Santi. Yo recuerdo que una de las soluciones de urgencia, por así decirlo, para el 6 a veces era poner a Álvaro Silva. ¿Tú en algún momento llegaste a comentarle a Muñiz o a pedirle que te diera descanso? No, yo creo que es muy difícil encontrar a un futbolista que llegue a un entrenador y diga que le dé descanso. Casi imposible. Es muy difícil. Aunque estés rabiando, ¿no? Ya físicamente, ¿no? Aunque no te puedas ni mover, es muy difícil que haya jugadores que te digan que no quieren jugar o que, mira, prefiero descansar y tal. Aún teniendo molestias, aún estando un poco tocado, todos los jugadores quieren jugar porque al final estás entrenando durante toda la semana o has hecho una pretemporada larga para jugar y quieres jugar. Aparte, muchas veces el futbolista en sí pues no ve sus defectos o a veces pensamos que jugamos mejor de lo que jugamos o que estamos mejor de lo que estamos, ¿no? Y en ese sentido es difícil encontrar hoy en día un jugador o no sé, quizá ahora con las nuevas generaciones puedan hacerlo, ¿no? Pero en mi época es muy difícil. Esa racha menos buena de final de temporada que se tradujo en 3 derrotas consecutivas en casa, seguro que tú lo recuerdas, ante la Real Sociedad, el Hércules y el Nasti, principalmente la última del Hércules fue la que más escoció por 4-6. ¿Cómo recuerdas vivirla y cómo se gestionó eso en el vestuario? Bueno, pues yo creo que el día de la Real Sociedad no estuvimos mal, perdimos 0-2. Yo recuerdo que nos fue 1 o 2 balones parados. Partido de poder a poder. Ahí podíamos haber empatado. Bueno, no está mal. Yo creo que el partido que más nos escogió a nosotros fue el del Hércules. Como te he dicho antes,
creo que Muñiz se equivoca cuando me quita a mí, porque no lo digo porque fuera yo, lo digo porque yo ya he visto mucho fútbol, porque me dedico a ello, y creo que el mediocentro que da equilibrio no se tiene que quitar nunca, a pesar de que vayas perdiendo, porque al final cuando pierdes el equilibrio entras en una ruleta rusa y en los partidos se rompen, y ahí yo creo que el que tiene todas las de perder es el que quita a su medio de equilibrio. Y en ese sentido, creo que cuando me quitan íbamos o 3-2, no, 3-3, creo recordar 3-3. Yo creo que si hubiésemos seguido con un 3-3 podíamos haber acabado ganando el partido perfectamente, pero el partido se nos fue de las manos porque en contraataques nos estaban fulminando y yo creo que fue 3-6 y al final acabamos 4-6. Creo que ese es el partido que más claro teníamos que éramos superiores a ellos, lógicamente, éramos mejores que el Hércules. Y como te he dicho antes, creo que bajo mi punto de vista, ojo que todo es opinión, se equivocó el míster ahí. ¿Hubo conjura en el vestuario después de ese momento en el que se tocó fondo? Porque fue la tercera de esas 3 derrotas consecutivas. Sí. Hubo reuniones y está claro que sabíamos que no podíamos tener más tropiezos, porque si teníamos más tropiezos íbamos a tener problemas. El camino había sido largo, había sido duro, había habido mucho esfuerzo por parte de todo el mundo y se veía gente que se estaba dejando la piel y era una pena que por los últimos partidos dejáramos escapar aquello, ¿no? Y en ese sentido, pues, tuvimos la suerte de que se pudo dar vuelta a la situación, a pesar de que ya se vio que costaba un mundo ganar los partidos, pero al final se ganaron y se consiguió un ascenso que yo creo que a Málaga le dio lo que Málaga merecía, ¿no? Que era un equipo primera división e incluso en Champions. ¿Esa serie de derrotas, Santi, fue más física o psicológica por el hecho de llevar toda la temporada sin salir de puesto de ascenso y que teníais que estar ahí jornada tras jornada acercándose a la recta final de temporada? Como que se hizo un poquito larga la temporada por haber estado siempre arriba. Bueno, yo creo que al final es un poco todo, ¿no? Un poco la parte física, que ya llegas más cansado, la parte psicológica. Creo que a nivel de presión Málaga es un sitio de mucha presión, porque al final hay muchos espectadores, hay muchas ganas de subir a Primera División. Yo, por suerte, era el tercero consecutivo, ya había vivido la situación y no tuve ningún problema a nivel de nervios, presión y tal. Al contrario, disfruté mucho. Pero sí que es verdad que me encontré muchos compañeros y con larguísimas trayectorias que no habían vivido nunca un ascenso de segunda a primera y pesaba mucho la presión, les pesaban mucho las piernas, ellos lo hablábamos en el vestuario, no íbamos, no terminábamos de arrancar y bueno, pues al final cada uno aportaba la experiencia que tenía. Yo en su momento intenté aportar todo lo que tenía e intentar jugar con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Y en ese sentido sí que digo que es un poco de todo, a nivel de presión, a nivel físico, a nivel psicológico. No es lo mismo estar arriba todo el año y empezar a perder partidos que estar en mitad de tabla, empezar a ganar y con la confianza que vayas hacia arriba, ¿no? En ese sentido, pues bueno, yo había quedado campeón con el Levante, había ascendido con el Alavés después de 6 derrotas consecutivas en una segunda vuelta y entendía que en Málaga pues íbamos a subir igual, lo tenía clarísimo. La afición obviamente no encajó esas 3 derrotas consecutivas, pero yo recuerdo que hubo dos partidos fuera de casa, especialmente en ese tramo final, en Vigo con victorias y en el Pizjuán contra el Sevilla Atlético, en el que daba la sensación de que el equipo se sentía un poquito más liberado en ese tramo de temporada jugando fuera de casa, ¿no? Sí, más que nada por la presión, es lo que te digo. Al final, cuando tú vas a jugar a tu campo y tienes 30.000 personas que están deseando que ganes y no van bien las cosas y eso que es a favor se vuelve en contra y juegas contra equipos que no se juegan nada, tus piernas que no van, no es fácil. Yo, vamos, la experiencia que he tenido en el mundo del fútbol y sobre todo con gente de trayectorias de muchos partidos en Primera División, para ellos lo más duro es un ascenso de segunda a primera, más que ganar un título en Primera División. Interesante. El día de Motril contra el Granada 74, Santi, otro de uno de los días más recordados de esa temporada por parte de la afición, o después de ese día realmente, ¿cuántas veces le diste las gracias a tus compañeros del Alavés por ganarle a la Real Sociedad ese día? Bueno, pues yo creo que fue algo increíble porque
ni siquiera en el Alavés. O sea, tenían pensado ganar a la Real Sociedad porque además lo dieron vuelta en el último minuto. Gracias a ese partido yo creo que ellos también salvaron la categoría. Sí. Y creo recordar que se juntaba con un Castellón Sporting, que el Castellón ganó 1-0 al Sporting. O sea, estábamos el Sporting, la Real Sociedad y nosotros peleando por ascender. Nosotros empatamos allí sabiendo que teníamos que ganar sí o sí. Yo creo que no teníamos idea de cómo iban los partidos hasta que entramos en el vestuario, y la sorpresa fue que en el vestuario nos dijeron que el Sporting había perdido y que la Real Sociedad acababa de encajar el segundo y había perdido también. O sea, fue increíble porque pasamos de, madre mía, que hemos empatado aquí, que igual ya no dependemos de nosotros, a ya dependemos de nosotros mismos en la Rosaleda y contra un equipo que no se juega nada. O sea, nos veíamos con medio ascenso. Teníais que subir sí o sí, ¿no? En casa contra el Tenerife. ¿Cómo recuerda el día del ascenso, Santi? Bueno, pues al final, un día muy bonito, precioso, se me pone todavía la piel de gallina. Teníamos claro que íbamos a subir, porque había una máxima, por lo menos cuando jugaba yo en segunda división, que es como se llegara al último partido, así iba a quedar la jornada, y así fue. O sea, creo que estaba claro que íbamos a subir nosotros, que iba a subir el Sporting, porque el Sporting jugaba con el Eibar en casa, y el que peor iba a tener a la Real Sociedad, que no dependían de ellos, y encima se jugaban con el Córdoba, que curiosamente luego fue mi equipo. O sea, que al final se salvó el Córdoba porque la Real no ganó, y yo creo que ya se dejaron ir cuando vieron que nosotros ganábamos y que el Sporting ganaba, y mira, favoreció al Córdoba y fue mi equipo después. Sí, pero tú ahí todavía no sabías que iba a ser tu equipo porque tú en teoría habías renovado por 20 partidos jugados. Tú firmaste con el Málaga por una temporada más otra opcional si jugabas 20 partidos o más, ¿no, Santi? Sí, yo tenía un año más. De hecho, desde el club se me dijo que estaban súper contentos conmigo, que querían ampliarme el contrato, que me lo había ganado, que me lo había merecido, que había hecho una temporada espectacular y que querían contar conmigo más tiempo. La desagradable sorpresa vino después. ¿Esa es una de las grandes espinitas tuyas en tu carrera, el no haber seguido con el Málaga en primera? Eso ha sido lo peor que me ha pasado en mi carrera futbolística, sin duda alguna. ¿Ah, sí? El ver cómo siendo un titular indiscutible en un equipo de ascenso a primera división, llega alguien y dice que no le vales. O sea, me parecía increíble. Cuando además desde dentro se me estaba diciendo que era un perfil que gustaba por todos los años que había estado anteriormente. Yo era un perfil de jugador, porque era un jugador que no daba ningún problema, porque era un jugador que tácticamente era muy bueno, porque era un jugador que físicamente estaba muy bien, que daba el perfil. Y mi sorpresa fue cuando yo me fui de vacaciones pensando que iba a renovar una temporada más, o sea, que iba a ampliar una más y en mejores condiciones, porque así me lo hizo saber el presidente, y cuando volví me dijeron que no contaban conmigo. O sea, me quedé alucinado, es verdad. ¿Quién te lo dijo, Santi, que no se contaba contigo? ¿Directamente Tapia o algún otro? No, el presidente y la dirección deportiva. ¿Te dieron argumentos futbolísticos? Ninguno. Simplemente que no se contaba contigo. Me dijeron que el entrenador no contaba conmigo. El entrenador que nunca me había tenido en ningún equipo. Sí. Yo la verdad que yo no sé equipos en los que el 11 titular que asciende a primera división no siga. O sea, yo no digo que tuviese que ser titular, ni mucho menos, por supuesto, pero, hombre, un jugador que... ¿Quién llegó en tu lugar para primera? Yo recuerdo a Lolo, ¿no? Que llegó de la cantera de Sevilla, puede ser, ¿no? Pablo Barros, un brasileño que vino, cedido por el Zaragoza. Pero sí es verdad que no trajeron a un jugador claramente contrastado en esa trajeron posición. Porque no había. Porque no hay. Y pasa hoy en día, ¿eh? Si tú me coges y me dices, dime un 6 posicional que tácticamente sea bueno, que técnicamente esté bien, que sea capaz de organizar al equipo, ¿cuántos nombres te salen? Sí, es verdad. Es una posición compleja de encontrar a un tío que te dé confianza ahí. Es una posición súper difícil, que puede ser que yo no fuera un ganador de duelos aéreos del 100%, por supuesto. Y aparte que tú tampoco te lesionabas. He visto que a lo largo de tu carrera no has tenido lesiones graves. No, en absoluto. Te voy a decir, yo creo que mi mejor temporada de mi carrera futbolística fue en primera división con el Alavés. Sí. A nivel de juego, a nivel de... O sea, yo no había marcado goles en segunda, jugué en primera división, hice 2 goles
tuve 2 palos. O sea, a nivel de juego creo que por los datos que manejábamos nosotros estaba entre el 80 y el 90% de balones que no perdía. O sea, tenía entre 12 y 15 robos por partido. O sea, los números eran brutales en primera división. Lo que pasa que, claro, no puedes tampoco... ¿Qué vas a hacer si llegas y te dicen que no cuentan contigo? Yo, una de las cosas que dije en la rueda de prensa cuando renové es que lo mismo que renovaba por partidos, si venía alguien y no quería que yo estuviera, yo no iba a estar. Y así lo hice. En la rueda de prensa tuya de despedida, yo recuerdo, porque de hecho yo creo que estaba allí cubriendo esa rueda de prensa cuando estaba en Málaga, verte muy, muy emocionado, ¿no? ¿Tanta huella dejó Málaga en Santi Carpintero habiendo estado allí solo una temporada? A ver, allí nació mi hijo, que es ahora el mediano, nació en Málaga. Yo en Málaga estaba tan a gusto, pero yo lloraba porque me parecía tan injusto. Sí. O sea, me parecía, no sé, mis compañeros también cuando les llamé para decirles que me iba, no daban crédito a lo que estaban escuchando, no entendían, o sea, nadie entendía nada. Desde Arnau a Wellington, a Antonio, porque Antonio también se fue porque tenía una propuesta económica buenísima, pero Javi Calleja, Salva, Nabil Baja, toda la gente a los que yo luego les llamé, hostia, me voy a ir y tal, alucinaban en colores porque decían, no te puedo creer, o sea, si me dicen ahora un jugador de la plantilla que merece seguir, eres tú. Digo, ya, es que a mí me parece increíble que habiendo jugado 36 partidos y a muy buen nivel, no pueda estar entre los 25 de la plantilla del Málaga de Primera División cuando encima había hecho muy buen año en Primera División, había descendido con el Alavés, tuve mala suerte, pero pude firmar en el Toulouse con un traspaso importante y no se pudo hacer. Y ¿Eso de pronto, después del Alavés? No, sí, justo el año que jugamos en Primera tenemos la desgracia de que nosotros descendemos porque el Español se salva en el minuto 93 con el gol de Colominas, estábamos nosotros salvados. Y ese verano vino el Toulouse a por mí, le ofrecía un dinero importante, pero Peterman, en su ansia de conseguir más dinero para él, quería más dinero en su cuenta. Los franceses son más serios, dijeron que no. Y pude salir y tuve que jugar ese año en Segunda División. Pero fue un año espectacular. Y de buenas a primeras vuelvo otra vez a ascender, siendo un titular en el equipo, haciendo un gran año, y me dicen que me tengo que ir, incluso con contrato en vigor. O sea, a mí me parecía surrealista, a pesar de que gran parte de mi familia y mis amigos me decían que siguiera, que hiciera la pretemporada, que me mantuviera firme y que aguantara, que seguro que si aguantaba dentro de la plantilla iba a terminar jugando. Yo había dicho que si no me querían, me tenía que ir y me tenía que ir. Si lo había dicho, ya me tenía que ir. No iniciaste ni la pretemporada, ¿no? Directamente. No. Es que a mí me dijeron, Santi, no contamos contigo, y yo les dije, no tenéis ningún problema conmigo. Si no contáis conmigo, no contáis. Yo no voy a estar en un sitio donde la gente no quiere que yo esté. Lo tengo claro. Dices también, es verdad, porque un pivote defensivo que diera el rendimiento de partidos, de consistencia en el centro del campo durante muchas jornadas, al final no se encontró, yo creo, uno, como tú bien has dicho, hasta la época de la Champions, con Ignacio Camacho quizá, o con Tulalán. Pero en ese periodo de entre el 2008 al 2011, a lo mejor, que llegó Ignacio Camacho, es verdad que no hubo ahí un mediocentro tan fiable como fuiste tú con el rendimiento que diste, sí. Yo la verdad te digo que me pareció tremendamente injusto y me llamaba Santi Carpintero y era del León y ya está. Y no había otra, era lo más sencillo y cortar por ahí. No entendí el porqué, porque bueno, si hubiesen dicho que tenía un contratazo o que estaba por encima mi caché de lo que yo me hacía, pero si era de los que menos cobraba de la plantilla. El descanso. Colabora Copalima Cerrajería. ¿Campero o espeto, Santi? Espeto. ¿Tu rincón favorito de Málaga? Ahí me lo pones difícil, ¿eh? Me lo pones complicado. Sitio de Calahonda. ¿Un hobby que hayas descubierto desde tu retirada? Un hobby. Mi vida es el fútbol y estoy todo el día con el fútbol. Sigue siendo el fútbol. Sigue siendo el fútbol mi hobby. Vale. ¿Cuánto echas de menos ser futbolista de 0 a 10? 10. Las 3 personas de fútbol más determinantes de tu carrera.
Eh, Manolo Preciado, duda. Mi padre y mi hermano. Ok. Un referente futbolístico en tu juventud, en tu posición. Guardiola. Sin decir cuál, no hace falta, pero ¿te arrepientes de alguna decisión deportiva en tu carrera? De muchas. ¿Un estadio favorito? ¿Tu estadio favorito en el que hayas jugado, pero que no haya sido el tuyo? El Camp Nou. ¿Tu club de infancia? ¿Tu club favorito de infancia? El Barça. Si fueras ojeador, ¿cómo te describirías a ti mismo, la mejor versión de Santi Carpintero futbolista? Pues la suerte es que soy ojeador. ¿Es verdad? De la federación, sí. Y creo que lo he dicho antes. Es un mediocentro posicional, tácticamente muy bueno, Sí. técnicamente que está bien, organizador, buen disparo, desplazamiento en corto, en medio y en largo, jugador de equipo, jugador trabajador, de mucho recorrido en kilómetros, que abarca mucho campo y sobre todo muy listo. El segundo tiempo. Colabora Futnando Catering y Eventos. Informándome un poquito sobre ti, naces en León, juegas allí en categorías inferiores, pero a nivel senior ya profesional realmente no es el León donde despuntas, sino que te conviertes profesional en Oviedo. ¿Te da un poquito de pena no haber sido profeta en tu tierra, haberte tenido que ir tan joven y después no haber vuelto realmente? No, porque si León tuviera un equipo en Liga de Fútbol Profesional sí que me hubiese dado mucha pena, pero al final tuve que abrir camino en el mundo del fútbol en un sitio donde podía ser profesional, que era Oviedo. Y Oviedo, cuando yo firmo en Oviedo, era un Oviedo en primera división que jugaba UEFA con grandísimos nombres como Radomir Antic, que era el entrenador, como Robert Prosinecki, Slavisa Jokanovic, Carlos, Oli. Era un grandísimo equipo. Desgraciadamente no tuve suerte de poder debutar en primera división. Sí que jugué en el filial. Creo que di muy buen nivel en el filial, pero ya te digo, me pude ir también al Sporting en su día, pero llegó antes el Oviedo y me fui a Oviedo. Hice prueba con el Real Madrid, tuve opciones, pero o sea, sí que te digo que a lo mejor hubiese echar el tiempo para atrás, hubiese hecho otra cosa. Santi, ¿te importa dejar el móvil fijo en un sitio para que no tambalee mucho? ¿Es posible? ¿Sabes lo que pasa? Que no puedo. ¿No? Porque porque lo tengo en la mano porque no puedo, estoy en la habitación y no puedo Vale. dejarlo fijo. Vale, pues entonces listo. Te iba a decir, Santi, hablábamos un poquito de la Cultural Leonesa, que fue de donde diste el salto al contrato profesional del Oviedo. Te iba a preguntar un poquito porque me daba la curiosidad, ¿no? La idiosincrasia de la Cultural Leonesa, que a pesar de ser un histórico del fútbol español, sobre todo del fútbol de categoría de bronce, he visto que solo estuvo una temporada, la 17-18, en los últimos 50 años en fútbol profesional. ¿A qué se puede deber eso, Santi? Bueno, pues yo creo que yo llevo 3 años aquí en León, después de 28, y sí que, porque mis hijos juegan y he podido analizar un poco lo que es León en cuanto a fútbol, hay un déficit de estructura muy grande a nivel de fútbol formativo, donde no hay campos. O sea, los clubes tienen un único campo y hay incluso un único campo que maneja 2 clubes. No hay, la formación sufre mucho, no hay formación, y es un club que se nutre todo de jugadores de fuera. Entonces, al final, esos jugadores de fuera no llegan a tener la identidad que tienen los jugadores de casa, eso lo tenemos claro. Y luego, pues que no hay cultura de fútbol aquí en León, no hay afición detrás, no hay una masa social grande como puede ser la de Málaga, como puede ser la de Córdoba, como puede ser clubes que con una masa social, a pesar de no tener una estructura en cuanto a ciudad deportiva, en cuanto a estructura de primera y segunda división, sí que lo mantienen en el nivel económico que le da una masa social muy grande. En León no pasa. Entonces, tuvieron la oportunidad de estar en segunda división un año, pero la mala suerte que volvieron a descender y ya no han vuelto a enganchar. Saliste de la Cultural con destino Oviedo en el verano del 94 para irte 3 temporadas al Oviedo. Como bien dices, estuviste en el filial, llegaste a debutar ¿llegaste a debutar con el primer equipo? No, jugué algunos partidos amistosos, pero no llegué a jugar en Liga. ¿Por la competencia que había en el primer equipo?
porque mi posición era Slavisa Jokanovic y Robert Prosinic. Y eso era Básicamente, mucho ¿no? nivel. Mucho. ¿Te lo explicó alguna vez? ¿Llegaste a alguna? Porque ¿quién estaba por ahí? ¿Juan Malillo, entrenador? Era Radomir Antic. Eso, Radomir Antic. ¿Y llegó a hablar contigo alguna vez o entrenaste con el primer equipo? Sí. Entrenaba yo. El primer año de llegar aquí yo venía como juvenil y el primer año ya los jueves hacíamos el partido con el primer equipo. Sí. Tanto el Chino Losada como yo. Tras esos 3 años en el Oviedo, firmas por el Albacete, ¿no? Para, Sí. para segunda división, ¿por 2 o 3 temporadas fuiste allí? Firmé 3 temporadas, pero la primera media me cedieron al Manchego de Ciudad Real, que estaba en segunda división B. Recuperaron en diciembre, volví. Sí. Y luego al año siguiente, en el mes de diciembre, salí cedido a Cartagena. Y luego ya no volví a Albacete porque, bueno, una mala decisión, tanto por mi parte como por mi agente, pues me hizo no volver a Albacete. Que yo tenía que haber vuelto, pero no volví. Y la verdad que, bueno, me costó luego volver otra vez a engancharme en segunda A, pero conseguí volver a segunda. En Cartagena estuviste 2 años seguidos, ¿no? Y allí fuiste un jugador bastante importante y he leído por ahí que Aranguren, ¿no? Fue realmente el primer entrenador que apostó por ti. Sí, la verdad que sí, que se me dio muy bien. Venía de un entrenador italiano en el Albacete con una filosofía que no era normal aquí en España y me costó mucho. Y fui a Cartagena cedido y se me dio todo fenomenal. O sea, muy bien. De hecho, vino al Zaragoza a comprarme, lo que pasa que no me quisieron vender. Y Aranguren me dio mucha confianza. Un problema con la directiva, la seguridad social y demás, me hizo salir de Cartagena. Y de ahí sí que me fui a Toledo, un histórico que había descendido de segunda, para intentar ascenderlo otra vez. Y para eliminar al Madrid en primera ronda de Copa del Rey, ¿no? Sí, fue increíble porque fue el primer equipo de segunda B que eliminaba al Madrid. Sí. Y curiosamente eliminamos nosotros en Toledo, que nuestro presidente dueño era íntimo de Florentino Pérez. Sí. Y curiosamente se dio la circunstancia de que les eliminamos. Y fue muy, muy bonito. Imagino que se darían muchas anécdotas a raíz de esa eliminación por ahí por la ciudad, ¿no? ¡Buah! Aquello fue histórico porque nadie se lo esperaba, el campo estaba lleno, se esperaba una goleada del Madrid y conseguimos acabar con el Madrid y bueno, estaba el Marca, el AS, todos los periódicos de Madrid con entrevistas al día siguiente, yo creo que ni entrenamos. Con ese equipo metisteis en liguilla para subir, ¿no? Puede ser contra el Jerez, que finalmente no pudisteis, ¿no? Sí, es muy curioso porque vine a jugar aquí a León contra la Leonesa, nos tocó la liguilla de la Leonesa y desgraciadamente pues tuve que marcar yo el gol aquí de la victoria del Toledo, ganamos 0-1 y fui yo el que marqué el gol y la mayoría de la gente de León me recuerda por ese gol, no me recuerda por 3 ascensos a primera, ni haber jugado en primera ni nada, me recuerdan por el gol que les marqué con el Toledo. Exacto. De allí de Cartagena ya te fuiste al Levante, ¿no? Que ahí de fue un poco... De Toledo me fui al Levante. Exacto. Toledo me fui al Levante. Exacto, de Toledo al Levante, que ahí fuiste un poco, te dio un poco un golpe de suerte porque el Levante era equipo de segunda B, ¿no? Pero por el descenso administrativo del Burgos recuperó su plaza en segunda división y se hizo un auténtico equipazo, ¿no? Con nombres como Mijatovic. Sí. A ver, ya cuando firmamos en el Levante ya se hablaba de esa opción, de la posibilidad de segunda A. Ya se firma con cantidades en segunda A y todo, por si acaso. Y se dio la circunstancia, hubo suerte. Y es verdad que entraron los Riverita, Jofre, Amato, Pongo, También, Mijatovic, ¿no? Sandro, fue al año siguiente ya como Manolo Preciado. Lecumberri, o sea, teníamos un nivel de equipo de locos y bueno, la mala suerte que quedamos cuartos. Subían 3 y quedamos cuartos. Subisteis con Preciado al año siguiente, ¿no? Hablaba de que Preciado era era uno de las personas del fútbol que más determinante en tu carrera. ¿Eso por qué, Santi? Porque yo creo que nos hizo ver a todos lo que es una persona normal dentro de un mundo anormal. Es una persona humilde, trabajadora, que quería ser alguien dentro del mundo del fútbol y nos demostró a todos que siendo una persona normal
se podían conseguir cosas, o por lo menos me lo demostró a mí. Oye, al final cuando vas llegando y vas consiguiendo cosas, pues no dejas de ser la misma persona y tienes que comportarte de la misma manera y seguir manteniendo la humildad y seguir siendo la misma persona que eres, ¿no? Yo creo que eso, Manolo, para mí fue, no sé cómo decírtelo, un referente, un ídolo en llevar un vestuario, en tratar a la gente, en ser una persona normal y, ya te digo, para mí fue una forma de vida, un estilo de vida. Hablábamos antes un poquito del Alavés, pero te voy a preguntar un poquito más en profundidad. Llegaste allí en el 2006, justo el año que aterriza ahí Dimitri Peterman, procedente del Racing de Santander. Estaba Chuchicos en el banquillo, firmaste en segunda con el Alavés. Era un poco la casa de los locos aquello, ¿no? Según cuentas. Sí, a ver, yo venía de una situación particular en el Levante con Pedro Villarroel y su forma de llevar el club, de actuar y demás. Te llegaron a ofrecer una renovación también, ¿verdad? En el Levante. Sí. Tenía 4 años para firmar. Iba a firmar 4 años. Ya había llegado a un acuerdo. Iba a firmarlo, pero sentado con Pedro Villarroel, él y yo solos en un hotel, al día siguiente se filtró todo en la prensa, en el diario AS. Sí. Y decidí llamar al presidente y decirle que no iba a renovar. Yo, si era capaz de hacer eso, y lógicamente cuando estamos dos, si uno no lo hace, tiene que ser el otro, narices. Y dijo que él no había sido. Digo, pues entiendo que yo aquí no pinto nada con una persona que es capaz de mentirme a la cara. Y decidí no continuar. Otra de las cosas que me sorprendió. ¿Con qué interés pudo filtrar el que tú ibas a renovar por 4 temporadas? Eso es lo que yo tampoco entendí. Porque dio las cantidades y todo, mis palabras salieron entrecomilladas, era como si estuviesen en la conversación. Lo mismo. Yo le dije a Pedro Presi, yo con esto soy feliz, yo no quiero más y tal, y lo mismo salió en el diario AS, entrecomillados, mis propias palabras. Y yo le dije que eso no lo podía consentir. Es más, a la media hora me llamó Manolo Preciado para decirme que qué es lo que había hecho, que le había llamado al presidente pidiéndole que no jugara ni un minuto más. Y la respuesta de Manolo Preciado fue muy clara y le dijo, pues Santi y 10 más a partir de ahora. Todo lo contrario, claro. Eso fue lo que le dijo Manolo. Al final de liga, Manolo Preciado no siguió en el Levante y lo cogió Suster. Entonces no tuviste mucha suerte en enganchar de Villarroel a Peterman, ¿no? Pues imagínate, yo pensaba, a ver, es verdad que yo había preguntado a gente por el club y el Alavés, a nivel de club, de estructura, de ciudad deportiva, la ciudad y todo era espectacular. O sea, yo creo que es uno de los mejores clubes de España. Pero a nivel institucional, con la gestión que hacía Peterman, era la casa de los locos. O sea, ¿hacía las alineaciones también él? Sí, hacía todo. O sea, el entrenador. Desde los entrenamientos, todo. O sea, hasta se metía con los médicos y les decía muchas veces a los fisios cómo tenían que hacer los masajes. Claro, vosotros sentíais a lo mejor incluso pena por el entrenador que estuviera ahí, ¿no? A ver, lo que al principio nos parecía hasta, bueno, oye, pues tenemos al presidente aquí, pues sabe nuestras necesidades, atiende nuestras necesidades. Sí. Pues tampoco está tan mal, lo veíamos hasta bien. Hicimos una primera vuelta increíble, quedamos campeones de invierno, iba todo fenomenal. A luego, pues, conseguir el ascenso, pero empezar el año en primera división y volverse completamente loco. O sea, pues eso, estar un lunes en Vitoria y decirte que el martes por la mañana te tienes que ir concentrado a la manga porque se ha enfadado con su mujer. Y nos llevaba una semana o 10 días concentrados a Murcia porque se había enfadado con su mujer. Estás hablando de jugadores de primera división. Bueno, también estuvo ahí el episodio de la rueda de prensa en el que respaldaste a un compañero como Luis Carreras, ¿no? Por el que estaba ya denunciando públicamente trato vejatorio hacia su persona y demás. Eso fue el último año. Eso fue el año que estábamos en segunda, cuando peleamos por no bajar. Que es verdad que casi llegan a las manos en el vestuario porque Luis fue increpado por Peterman y Peterman le amenazó e intentó tener, pues eso, alguna pelea o algo para poder expulsarle del club y abrirle un expediente muy grave. Y de hecho,
Luis se comportó como una persona civilizada, aguantó los insultos, la cara pues aquí, aguantó todo y aún así se llevó un expediente muy grave y nosotros lo que hicimos fue denunciarlo públicamente que no había sido tal. Y a pesar de todo eso, subisteis el primer año, el segundo, estuvisteis a segundos de permanecer en la categoría, como tú bien dices, por el gol de Corominas en el último segundo, en un partido que estaba jugando de manera simultánea. Y después de ese descenso a segunda división, pues obviamente también conseguisteis salvar la categoría. Santi, después ya del ascenso del Málaga, que ya hemos hablado de eso, decidiste quedarte cerquita, en Córdoba. ¿Cómo fue esa llegada a Córdoba y esos 2 años ahí antes de tu retirada? Bueno, pues acepté un proyecto que yo entendía que era para ascender a primera división. Lo acepté medio a ciegas porque solo pude hablar con un compañero de allí y me dijo que el club, que estaba muy bien, que tal, la ciudad estaba muy bien y demás. Pero cuando firmé a la semana de llegar y estar allí ya me di cuenta que me había equivocado completamente porque el Córdoba no era un club que estaba preparado para ascender a primera división a nivel de club, de estructura, no a nivel de masa social, que tiene una masa social muy buena, la ciudad es muy bonita, se está muy bien, sino a nivel de estructura, de ciudad deportiva, de cuerpo médico, de ropa, de viajes, demás, no estaba a la altura y empezamos la pretemporada, no teníamos campos para entrenar, teníamos equipos, campos de la provincia, muertos de calor, hasta que ya nos llevaron a Costa Ballena y ya pudimos hacer un poco de pretemporada, pero muy mal preparados, empezamos la liga, regañadientes, con problemas, fue todo mal y bueno, luego a nivel extradeportivo el segundo año hubo plantilla con algunos jugadores, problemas extradeportivos y muy grande en el que decidí que ya no podía seguir jugando. Haciendo un poquito de balance de tu carrera, Santi, se puede decir que fuiste un poco un obrero del fútbol, ¿no? Porque siempre te moviste en proyectos humildes, siempre dando buen rendimiento, sin lesiones graves, siendo muy fiable. Pero mirándolo con perspectiva todo, ¿te dio un poquito de pena retirarte sin probar las mieles de jugar en un equipo europeo, en una competición europea? A ver, evidentemente, cuanto más arriba pudieses jugar, mejor. Yo siempre diré que no me voy a quejar ni de si tuve suerte, si tuve mala suerte, jamás. Porque en el mundo del fútbol hay una línea muy fina entre llegar a ser profesional y no serlo. Hay gente que con muy buenas condiciones no llega y otros que con menos condiciones sí tienen suerte y llegan porque están en el momento justo y en el momento adecuado. No me quejo absolutamente de nada. Que creo que podía haber jugado en Europa, pues igual si hubiese seguido en el Málaga, hubiese jugado la Champions. Sí. Sabe? Podía haber jugado la Champions. Que lo mismo podía haber seguido en Segunda B cuando estaba en el Toledo, cuando estuve en el cambio al Levante. Si el Levante no coge la plaza y hubiese seguido en Segunda B, pues hubiese seguido en Segunda B. Claro. Es que eso es muy difícil. Yo ya te digo, estoy muy contento de lo que hice, de cómo me ha ido la vida y no me voy a quejar nunca de nada, por supuesto. Bueno, y que sobre todo ahora, que es de Santi Carpintero ahora, o qué ha hecho desde que se retiró del fútbol hasta ahora concretamente. Mira, pasé unos años desintoxicándome del fútbol, por lo que dije antes, que lo había pasado muy mal los 2 últimos años en Córdoba. Sí. Y luego me llamaron para la dirección deportiva del Levante y me fui a Valencia, a vivir a Valencia y a trabajar en el Levante, en la dirección deportiva. Y después salí al extranjero, me fui a un club de primera división de Chipre a ser el jefe scout del club. Nos pilló la pandemia y bueno, aquello fue un poco complicadete, pero a la hora de volver me volví para España porque lo pasamos mal allí con la familia y todo. Coincidiste allí con Antonio Hidalgo, ¿no? También, que estaba allí de segundo, ¿no? Antonio no, había estado el año anterior. Ah, vale, ok. Sí. Pero bueno, coincidí que él era el mismo tipo. Sí. Y luego ya me vine y estuve trabajando aquí de scout para una agencia de representación de la que lleva Pep Guardiola. Sí. Pero me llamaron ahora de la Federación Española y estoy de scout en la Federación Española y en un trabajo que es una pasada. La verdad que estoy súper contento. ¿Qué categoría sigues? ¿Qué edades?
Pues de sub-17 para abajo y mi responsabilidad es la sub-15. Yo llevo la generación 2010, tengo esa responsabilidad y junto con el seleccionador pues hacemos las listas, las prelistas y demás y la verdad que es una maravilla ver a los chicos, ver el nivel que hay y hemos tenido la gran suerte este verano de disfrutar de la selección española, tanto en la absoluta como en la olímpica como en la sub-19. O sea, se han conseguido 3 títulos y creo que vienen por abajo pegando muy fuerte también. O sea que podemos tener títulos para rato. El descuento. Colabora Gimnasio Urufit. Primera pregunta, por un punto. ¿Contra quién jugó el Málaga en la primera jornada de Liga? Salamanca, ¿puede ser? Salamanca, correcto. Segunda pregunta, por 2 puntos. 3-0, exacto. Por 2 puntos, segunda pregunta, ¿quién fue el máximo goleador del equipo y el máximo asistente? Ahí tengo mis dudas. Sé que Antonio metió 15 goles, pero yo dudo que alguno metiera más goles que 15. Yo creo que el máximo goleador fue Antonio Hidalgo. Y máximo asistente, de aquellas se contaban las asistencias. Con la mar. ¿Quién sería el máximo asistente de allí? Qué difícil, qué difícil. Pues voy a decir Javi Calleja, por decir uno. Eliseu. Máximo goleador Hidalgo y asistente Eliseu. Mira que Eliseu no jugaba de titular, madre mía. Pero cada vez que jugaba, sí. Daba algún golito. Vale, la tercera pregunta, por 3 puntos. ¿Quiénes fueron los 3 jugadores de campo con más minutos esa temporada? 3 jugadores de campo con más minutos. Entiendo que sería Iñaki Goitia 1. De campo, jugadores de campo. Vale, de campo. Vale, de campo. Pues te voy a decir, a ver. Wellington, ¿no? Wellington es 1, sí. Jesús Gámez. Jesús Gámez. Jesús jugaba mucho. Se lesionó un poco. Bueno, Antonio Hidalgo otro. Sí. Espérate. En los centrales había Baile. En los puntas había, cuando estaba Salva jugaba, cuando no estaba jugaba Nabil. Jugó Nabil mucho. Nada. Calleja jugaba por izquierda, pero a veces salía. Pues voy a decir Jesús Gámez. Fue Elder Rosario. El Rosario. Vale, la cuarta, casi. Por 2 puntos. ¿Te acuerdas quién llevaba el dorsal 10 esa temporada? Fue un jugador que no jugó ni un minuto. No jugó ni un minuto. Ay, ¿cómo se llama? Stosic, ¿puede ser? Stosic, muy bien. Y otro punto dentro de esta pregunta, Stosic se fue cedido en el mercado de invierno al Racing de Ferrol e iba a llegar en su lugar, para vestir también el 10, un fichaje que el Málaga nunca pudo inscribir porque no le llegó esta esfera. ¿Te acuerdas de su nombre? Me cago en la mar. Ahora sí que me pillas. ¿Sabes de lo que te hablo? De la historia te suena, ¿no? Me suena la historia, pero no te puedo decir el nombre, no me acuerdo. Llegó a entrenar con vosotros, era Tiago Gómez, un portugués. Era muy bueno, Tiago. Jugó en el Hércules después de varios años a buen nivel, sí. Sí. Tiago a mí me gustaba mucho. Sí, señor. Sí. Vale, no me acordaba yo de la situación. Sí. Fue una de las circunstancias de esa temporada en el mercado invernal. Vale, la última. Por 2 puntos, ¿quiénes fueron los 2 otros equipos que subieron junto al Málaga? El Sporting. ¿Sí? El Sporting. Y ahora tengo la duda. ¿Ese año fue el Numancia o fue el Celta? Yo creo que fue el Numancia. El Numancia y el Sporting, muy bien. Sí. Tenía la duda de Celta, era el Celta se me cruza con otro y la Real Sociedad se quedó cuarta. Sí. Pues sí, fue el Numancia y el Sporting. ¡Carpintero! 7 puntos. Pues muchísimas gracias, Un placer hablar contigo. Saber de ti después de tanto tiempo. Chulo, se ha hecho corta. Podríamos seguir horas. Genial. Muchísimas gracias, Santi. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Que vaya bien, chao.